Bueno, corresponde hablar ahora un poco sobre cuál es la situación de los inquilinos que tantos existen en la propiedad horizontal, porque es una de las formas de llegar a la vivienda, a la vivienda digna prevista por la Constitución Nacional, ¿no? Y bueno, cuando se está en la vivienda de otro, se tiene una tenencia, precisamente se tiene algo que pertenece a otro y se reconoce que pertenece a otro, y esa es la tenencia de los locatarios o inquilinos llamados comúnmente. Quiere decir, existe un inmueble, cuando hablamos con un titular por supuesto, cuando hablamos de propiedad horizontal, este inmueble reviste la característica de ser una unidad funcional, es decir, una unidad dentro de un conjunto de más de un inmueble, por lo menos tiene que haber dos inmuebles, para que haya copropiedad, y entonces estos, en vez de ser propietarios, serán copropietarios y 100% dueños de su inmueble y un X%, según reglamento, dueño de los inmuebles colindantes dentro de la misma estructura y de las estructuras, por supuesto, y de las instalaciones, las cañerías, los espacios comunes, los accesos. Bien. Entonces, al menos dos titulares de al menos dos inmuebles diferentes unidos, interrelacionados en una misma estructura, infraestructura y provisto de las mismas instalaciones. Y además, jurídicamente, por supuesto, porque están dentro de una misma parcela con una matrícula y generando subparcelas y submatrículas para cada uno de sus inmuebles. Bien, y cuando que es el titular de esta unidad, la cede a otro para que la tenga en su nombre, la, la use y la goce si quiere decir, le saque fruto, la disfrute, le saque frutos, bueno, eso será a través de un convenio personal, derechos personales entre ambos sujetos, locador y locatario, dueño e inquilino, como se le quiera llamar. Acá vamos a poner inquilino, a través de una convención. Una convención es un contrato normalmente llamado de alquileres, contrato de alquiler. Entonces, le cede el uso y goce por determinado tiempo, o hasta determinada condición resolutoria del contrato, como fuera lo que se estipule allí. Bien, entonces pasan a formar parte de la comunidad personas que no son copropietarios, es decir, que no componen al consorcio. El consorcio, como ya sabemos, es una figura jurídica ficticia, pero necesaria para las relaciones, porque es el ente, es la entidad, es la persona, el sujeto de derechos que contrae obligaciones, se compromete por nombre de todos y también recauda y gasta en nombre de todos. ¿Por qué? Para evitar los gastos que pueden efectuar cada uno de los copropietarios y generándose reembolsos recíprocos continuamente, que es una de las características del condominio común. Bueno, acá, más allá de diferir del condominio por cuanto existen varios inmuebles y no uno solo, también porque todas esas facultades de atender a la conservación edilicia y a las mejoras y a las innovaciones se ceden automáticamente desde el inicio a esta figura, las hace esta figura. Esto quiere decir, los copropietarios están imposibilitados de tocar partes comunes, ni reformar, ni innovar, absolutamente nada, sino a través del consorcio. ¿Cuáles son las partes comunes? Bueno, todo lo que envuelve a sus unidades, todo el envoltorio y todo lo que las hace funcionales precisamente, desde la provisión de las cañerías, de agua, de electricidad, de gas, hasta los accesos universales, las cajas y las máquinas de ascensores, que es un transporte vertical, las escaleras, que es una forma de acceso físico,
a las unidades, las iluminaciones, los palieres, los vanos de ventilación, de aireación, de luminosidad, la cartelería de señalización, bueno, en definitiva, todo lo que hace a la posibilidad de poder hacer funcionar a una unidad. Bien, cuando la ceden aparece esta figura del inquilino, que es lo que se nos presenta con los inquilinos acá. Bueno, decíamos, los órganos, vamos a hablar de los órganos, son la asamblea, por supuesto, el consejo que fiscaliza, la asamblea que habla, consejo que fiscaliza y las manos, la administración que ejecuta las órdenes de la asamblea y las órdenes también de otra legislación superior a las asambleas que ya preexiste. Las actas de asamblea son dinámicas, continuas, consecutivas, secuenciales y por encima ya el reglamento, que es una primera acta estatutaria de conformación de esta comunidad y una ley superior que es el Código Civil Comercial de la Nación con su título quinto del libro cuarto de propiedad horizontal. Bien. Entonces, ¿en dónde se paran los inquilinos frente a los derechos y obligaciones? Como dijimos en otros capítulos, el objetivo de ser de esta figura orgánica que se mueve por órganos y que funciona continuamente, el objetivo es cumplir con dos premisas fundamentales, que es lo que le ceden cada uno de los copropietarios cuando ingresan a que lo haga este. Y esto se trata de conservar la edificación funcionando y regular las conductas de quienes la usan. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo toca estas dos obligaciones del consorcio frente a los inquilinos? ¿Cuáles les pueden ser impuestas a los inquilinos y cuáles a los propietarios? ¿Y qué derechos tienen uno y otro frente al consorcio para reclamar la correcta ejecución de estos dos objetivos, ¿no? Bueno, entonces, en principio, diríamos, obligaciones del consorcio para con el copropietario, mantener la unidad funcional, es decir, provista de todo lo necesario para que realmente tenga el destino que tiene que tener. Hablamos de destino ahí, que es importante. Destino. Es uno de los objetivos, por supuesto. Y conservación. Bien. Y esto, regulación del uso. ¿Qué derecho tiene el copropietario al consorcio? Exigirle la funcionalidad. Y si no, tiene los caminos, como siempre dijimos, de diálogo, de intimación, de mediación y de juicio, llegar hasta la justicia al lograr la conservación de su unidad. Bien. Con respecto a qué derechos tiene el inquilino cuando está en la tenencia de la propiedad de otro, también de exigir esa conservación. Bueno, en principio, este vínculo que liga al copropietario con el consorcio lo hace miembro del consorcio. Pero el inquilino no es miembro del consorcio. El inquilino no lo es. Simplemente tiene la tenencia del inmueble de otro, de un miembro del consorcio. Por lo tanto, no existe en principio una vinculación del inquilino para lograr el cumplimiento de esta obligación consorcial de conservar la unidad funcional. Entonces, ¿qué recurso le queda al inquilino cuando la unidad funcional no se encuentra en condiciones? Bueno, hacer valer el consenso, el convenio, la concordancia que tiene con el titular de la unidad a través de lo que será un contrato seguramente de alquiler o bien de comodato, un préstamo o una hospitalidad que le haya otorgado por algún otro medio. Básicamente porque le otorga la tenencia, le permite estar ahí, le da las llaves y consiente que sea otro el que disponga del lugar sin turbarlo
y sin molestarlo y permitiéndole el uso total. Entonces ejecuta el contrato. Será para lograr el cumplimiento, para extinguirlo si ve que no puede lograr el cumplimiento. Es decir, le tiene que reclamar al propietario de la unidad la conservación de la unidad. Bien, entonces no tiene vínculo con el consorcio. Esto quiere decir que una intimación del inquilino del consorcio no serviría. Si la del propietario, y esto quiere decir que el diálogo del inquilino tampoco, bueno, el inquilino puede llegar a dialogar, por supuesto, con el administrador, eso no le está vetado, pero en cuanto vayamos a las legitimaciones de intimación, mediación y juicio, le corresponderá hacerla o asumirlas al propietario de la unidad. La contrapartida, ¿cómo se sostiene la conservación? A través del pago de expensas. ¿Quién es el obligado al pago de expensas? En realidad no lo es ni el propietario ni el inquilino, lo es la unidad funcional. La unidad funcional, por supuesto, tiene un propietario. Es decir, no importa la figura del propietario, hoy uno, mañana otro, lo que dejó uno lo absorbe el otro, lo asume, porque el que le debe al consorcio es la unidad funcional. No importa en cabeza de quién esté. La unidad debe. En principio, por supuesto, quien figure como titular tendrá que pagar expensas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el inquilino no es el obligado al pago de expensas? No, tampoco es el obligado al pago de expensas. Al pago de expensas el obligado es el propietario. Esto quiere decir que el consorcio le debería cobrar al propietario y no al inquilino. Entonces acá se acaban todas las vinculaciones entre el inquilino y el representante legal del consorcio, sometiéndolo a dar el recibo correspondiente, a exigirle la información sobre lo que se transmite en expensas y todo eso. Bueno, en principio, siguiendo la pauta de la línea de consorcial, sí, le está impedido todo eso. Luego veremos que tiene algún otro camino para hacerlo, pero basado en otro derecho, que es el de consumidor destinatario final. Bueno, entonces, ni el inquilino está obligado al pago de expensas, sino que está obligado al pago de expensas acá, en esta relación con el propietario. Y allí se dispone que, en esta convención se dispone que el inquilino directamente haga el pago acá, haga el pago al consorcio a través de la cuenta bancaria o en manos del representante. Eso es lo que se dispone acá, pero se está ejecutando este contrato, por lo cual le dice dónde tiene que pagarle a él. Pero eso no vincula al inquilino con el consorcio para nada. Esto quiere decir que no puede tampoco concurrir a las asambleas para debatir, dialogar o imponer algún tipo de expensas. Esos son derechos del copropietario. Y entonces, ¿a dónde aparece esto de las expensas ordinarias y extraordinarias? Las ordinarias las asume quien tiene y las extraordinarias quien se va a quedar en definitiva siempre con la... Eso no surge de ningún lado, surge de estas convenciones, de en forma costumbrista en los contratos de alquiler, establecer que va a ser liberado el inquilino de las expensas extraordinarias porque hacen a las innovaciones que le agregan valor edilicio a esto, entonces le van a quedar siempre al dueño, por lo tanto el inquilino no las va a disfrutar en el futuro y se las sacamos. Pero en realidad legalmente eso no está estipulado en ningún lado en la propiedad horizontal, no existe esa obligación de asignarle a uno a otro, eso es convencional y lo tendrán que arbitrar por esta vía. Si el consorcio tiene expensas, son expensas necesarias, las ordinarias necesarias para conservar, que es la función principal, y son extraordinarias las innecesarias que sirven para mejorar la calidad constructiva o el valor inmobiliario del inmueble. Bueno, ¿cuáles son del propietario? Todas, por supuesto, son todas del propietario. Ahora, lo que él tenga convenido con a quien le cedió la tenencia es una cuestión entre ellos. Así que
El consorcio para nada se ve implicado en esta división de quién paga una y quién paga otras. Más allá que en la ley de reglamentación de la actividad del administrador se establezca que deba discriminar ordinaria de extraordinaria para facilitar esta comunicación entre copropietario y inquilino, y eso siempre trae inconvenientes. De hecho, una reforma de la ley de alquileres, ahora transitoriamente derogada por un decreto, había impuesto la diferencia entre lo que es innecesario extraordinario, como las innovaciones, y lo que es inhabitual, aun cuando fuera necesario, pero inhabitual, y era también desglosable para los inquilinos, eso ya por ley, que se entiende en el capítulo de los alquileres, en el cual está muy interesado el Estado, porque hace a esa provisión de la vivienda digna para todos sus ciudadanos con características de orden público, se debiera entender que no puede ser modificada por convenios particulares. Bueno, en este momento se encuentra derogada el decreto 7023, así que ahí está esperando a ver si se reanuda esa característica de inhabitualidad o, o no, o siguen las partes conveniendo la extraordinariedad u ordinariedad de las expensas, una cuestión entre ellos, las cuales el consorcio es ahí. Entonces, ¿a quién le exige el consorcio? Las expensas al copropietario, al inquilino no. Luego, el copropietario y el inquilino se arreglan las cuentas entre ellos de acuerdo al convenio. Si le debe resolver porque no le pagó las expensas y le dijo que se las pagara al consorcio en vez de a él, bueno, habrá incumplir o ejecutar el incumplimiento de este contrato. ¿Quién le puede reclamar al consorcio la conservación de la unidad? El propietario, y el inquilino, en principio, no. Bueno, ¿qué pasa con respecto a la otra característica, la regulación del uso? Bueno, por supuesto, el copropietario está obligado a atenerse a la conducta debida, que es la que está prevista en la ley, o en el reglamento, o en actas, básicamente atenerse al destino, artículo 2046 del Código Civil y Comercial, y cuidándose de las prohibiciones genéricas, también contempladas en el Código en el 2047, que son, se sabe, las de, una precisamente destinar la unidad a lo que está previsto, y otras evitar resultar intolerable para la convivencia de los demás, es decir, evitar ruidos, vibraciones, alternancias de desórdenes, actividades inmorales, fuera de horario, alarmantes, peligrosas, evitar el depósito de mercadería riesgosa, bueno, todas esas cuestiones que hacen a la pacífica convivencia, que son muy genéricas, que pueden ser luego más puntillosamente determinadas en el reglamento de propiedad o incluso en el reglamento interno de convivencia, que es un acta asamblearia que a veces puede tomar la característica de modificación del reglamento y se convertirá en parte escritural del reglamento de propiedad, o no, o queda como un acta con característica de ser perdurable en el tiempo. Bien, entonces, ¿quién está obligado al régimen de convivencia? El copropietario. Y el inquilino también. De hecho, las prohibiciones están previstas para el copropietario y los ocupantes. Y acá los ocupantes, bueno, en toda su amplio abanico o pantallazo de quienes pueden ser, además de los inquilinos. Y sin irnos mucho por las ramas, ahí debemos agregar a esos ocupantes, que no siempre son los malos ocupantes, sino que los quienes están residiendo o utilizando unidades funcionales. Bueno, podemos tener al titular, podemos tener a su grupo familiar, conviviente, esposa, hijos, padres,
huéspedes, visitantes ocasionales o permanentes. Y podemos tener otros tenedores, por ejemplo el inquilino, o puede ser el comodatario, puede ser el alojado, por turismo, por ejemplo. Hay unidades que se pueden destinar a hotelería y otras que se pueden destinar a pensión también. Tenedores, y puede haber también poseedores, puede haber poseedores legítimos de derechos desmembrados del dominio, quiere decir de derechos sobre la cosa directamente, que les faculta a ejercer derechos sobre el inmueble, pero con características menores al dominio, es decir, privados de hacer algunas modificaciones materiales, por ejemplo, porque lo debe restituir al titular. Este es el usufructuario, el usuario y el habitador, que son tres fenomenologías en las cuales se puede ir desmembrando la facultad que se tiene sobre el dominio pleno, pero que son poseedores legítimos de derechos reales un poco menores al dominio. No obstante, les obliga, por supuesto, a esta conducta. Y también puede haber poseedores ilegítimos. Acá habíamos dicho tenedores, acá poseedores legítimos de derechos menores al dominio, acá un poseedor legítimo de la titularidad, acá ocupantes consensuados o afiliados o afines al copropietario, y también podemos tener poseedores ilegítimos de mala fe, viciosos o no viciosos, de mala fe no viciosos, el boletero de compraventa que aún no tiene la escritura, el heredero que aún no tiene la partición y no hay una administración judicial, el legatario que está esperando la instrumentación del legado, la aprobación o inscripción, o poseedores ilegítimos de mala fe, viciosos porque entraron allí con violencia, con clandestinidad, los usurpadores, por ejemplo, y también son ocupantes de la unidad. Bueno, las regulaciones de uso es para todos. La regulación de uso ocupantes es para todos. Ni cambiar el destino, ni generar intolerancias para con los demás. Es decir, a todos se los puede encarrilar hasta la instancia judicial de hacerlos cesar en la conducta que están, con la cual están alterando la convivencialidad. Y al contrario, quienes pueden, volvemos al inquilino, quienes pueden reclamar esa normal tolerancia alterada por otro, sea copropietario o sea poseedor legítimo o tenedor de otra unidad. ¿Pueden ellos reclamarla o se la tienen que reclamar al titular en base a este convenio particular que tengan? Bueno, la ley ahí establece en el 2069 las acciones para precisamente hacer cesar, exigir al consorcio hacer cesar las malas conductas de los demás. ¿Por qué? Porque es una de las regulaciones u objetivos del consorcio. Acá la ley establece que tanto el consorcio, es decir, una asamblea, dándole la orden al administrador para que ejecute todas estas vías, llegando hasta la judicial, de pedirle a un juez que haga cesar la conducta, puede ser instada consorcialmente, es decir, a través de una celebración de asamblea, con una orden que se le da al administrador para que haga esto, contra el que está generando el disturbio, o bien por el propietario afectado. La ley dice por el propietario afectado. Y la pregunta es, ¿solo el propietario afectado? Pero el propietario no es el afectado cuando ha cedido la tenencia a otro. Entonces, cabe resaltar o analizar ahí si la acción le incumbe solo al propietario y tendrá que ser a través del convenio que tenga con el propietario, exigirle que haga cesar a otros e iniciar la acción del propietario, o tiene realmente acción directa el tenedor de llevar e instar todos estos
Los procedimientos, cuando no lo hace el consorcio, por supuesto, y esto quiere decir, cuando el propietario no ha logrado el consenso de los demás para que le den la orden al administrador y encabece la acción del consorcio, en función de la ley, de hacer cesar en función del cumplimiento de la ley, aun cuando el consorcio no esté perjudicado, porque por supuesto una persona jurídica no existe ahí en la materialidad, no sufre las consecuencias de la intolerancia frente a otras conductas. Entonces, en lo que se basa su acción de llegar hasta la instancia judicial y lograrlo por la fuerza es simplemente el cumplimiento de la ley, que alguien está obstruyendo o negándose a cumplir el compromiso general de mantener esa pacífica convivencia, sin perjuicio, no está sufriendo ningún perjuicio, ningún menoscabo. Ahora, cuando el copropietario no consigue que una asamblea lo ordene, bueno, tiene la acción individual de hacerlo por él, pero necesita ahí sí demostrar cuál es el perjuicio que le está generando la intolerancia del otro. Tiene que sufrir un perjuicio. Y la pregunta es si le cede o no también en la tenencia esa acción al tenedor, para que sea el tenedor quien encare o encabece esta acción. Bueno, en principio decíamos, la ley le confiere la legitimación al propietario, pero si lo vemos de otra manera, también si los obligados a asumir o a someterse o a subordinarse a ese régimen de conducta son todos, en principio también la acción debería ser de todos, por un principio general de reciprocidad en el uso y goce, en el ejercicio de los derechos y obligaciones, o deberes y derechos. Bien, entonces podríamos llegar a conjeturar que también el tenedor se encuentra legitimado, no para reclamarle al consorcio porque no tiene acceso a la asamblea, no para reclamarle ni exigirle ni empujar o exhortar al consorcio a hacer esa acción, eso sí lo tiene el propietario, pero tal vez sí para individualmente llegar hasta las puertas de los estrados judiciales a legitimarse por el sufrimiento de una perturbación en la tenencia del inmueble. Y eso se concatena se vincula tal vez con esas características del artículo 1772, en el cual ya hemos hablado de quienes son legitimados para ejercer acciones frente a la responsabilidad civil de otros. Y bueno, acá cuando se sufre un perjuicio hay responsabilidad civil, el deber genérico de no dañar a otro, bueno, si lo perjudica, puede perjudicarlo en su sensibilidad, es decir, sin dejarlo dormir, o perturbándole el descanso, el sosiego, o la conducta ética que uno tiene en un hogar frente a actividades inmorales en otro. Bueno, entonces lo está perjudicando, no siempre es material el perjuicio, pero bueno, entonces si existe un perjuicio existe responsabilidad de otro, y quizá ahí el tenedor se nutre de estas características de poder legitimarse para llegar hasta las últimas instancias. Y luego también se pueden considerar inmisiones también, el ruido, las vibraciones, el humo, los olores provenientes de otras unidades, y también, ¿por qué no?, las conductas de otros, si bien no se basan en cuestiones inmobiliarias, es decir, no se basan en cuestiones de constructivas o materiales, pueden llegar a ser inmisiones que vulneran la plenitud del uso y goce de la unidad por parte del tenedor, y allí lo nutre también otra característica que es el 1932, que son también el ejercicio de las acciones para usar y gozar de la propiedad cedida por otro, que le pertenecen al poseedor y al tenedor, y le pertenecen a todo poseedor y a todo tenedor, incluso a los poseedores ilegítimos de mala fe, viciosos, a todos, y a los poseedores legítimos de derechos menores también, y a los poseedores ilegítimos y a todos los tenedores, son derechos inherentes a la posesión y a la tenencia, para evitar que de un inmueble lindero o vecino, y acá son linderos todos porque están en la misma estructura y son inmuebles diferentes, le lleguen inmisiones. También podríamos considerar que
Y acá ya nos pasamos al otro lado, a la conservación. ¿Por qué? Porque el derrame de agua de cañerías del consorcio o de implementos o artefactos de otro inmueble superior, el derrame de agua, ahí parece una grieta más que un derrame, vamos a hacerlo así, ¿eh? El derrame de agua invadiendo puede llegar a considerarse una emisión también, porque no es, por supuesto, una turbación ni una amenaza de desapoderar al, al inquilino de su derecho de tenencia, pero sí conforma una de estas inmisiones que en cabeza del propietario es una acción confesoria para eliminar la inmisión proveniente de otro inmueble que le impide la plenitud del uso de su inmueble. Y cuando es de un tenedor o de un poseedor, bueno, es también un derecho inherente a la posesión evitar la inmisión de otros inmuebles que le están perjudicando la posesión o la tenencia. Entonces quizá podemos encontrar, esto es discutible por supuesto, según qué lado uno se pare, siempre hay al menos dos opiniones. Sí, encontramos legitimación en el inquilino para ejecutar y ejercer y legitimarse, pararse en acciones personales para hacer cesar a otros conductas intolerables e incluso para legitimarse más allá del, del copropietario, para legitimarse en evitar inmisiones de inmuebles vecinos, linderos, que son las otras unidades, o las partes comunes de este inmueble genérico, que también le pertenece, pero que hace a la vez de un inmueble que le impide la plenitud de su 100% de uso del que tiene en tenencia. Bueno, también para la conservación, también para la conservación. Desde ya está mejor visto, por supuesto, esa característica de legitimarse para la conservación en los poseedores de derechos reales de usufructo, uso y habitación, porque ahí sí aparece mucho más patente quizá el traslado de esas facultades del propietario a ese, este, a ese, a ese poseedor legítimo de un derecho real inferior al dominio, pero que absorbe todas las facultades del propietario. Y ahí sí se ve un poco mejor o con mayor nitidez tal vez esa legitimación para ir a reclamar al consorcio la conservación de la unidad. Ahora, no sé si para representar en asamblea, porque sigue teniendo la nuda propiedad y quizá podamos ser restrictivos en la interpretación del derecho y decir a las asambleas solo va el propietario o el reclamo de la conservación lo puede hacer solo el propietario, o podemos ser amplios en la interpretación y decir, no, bueno, está cumpliendo la función del propietario durante el tiempo del usufructo, sea por plazo, sea vitalicio, si corresponden, según el contrato, por supuesto, pero siempre tiene el deber de restituir la unidad. No obstante, adquiere muchos mayores derechos que los del tenedor, porque está ejerciendo un derecho real prácticamente absoluto en la medida de lo que puede hacer con respecto a esta unidad que posee. Bueno, eso es un poco estas ideas de la situación de los inquilinos como tenedores principales que se dan en la propiedad horizontal frente a la obligación de pagar expensas, no es del copropietario, tendrán que arreglarse luego por su convenio. Cuánto dividen en ordinaria es una cuestión entre ellos, puede decir que son todas del propietario, no hay discriminación de ordinaria, o pueden salvarlo con una fórmula muy sencilla, que es el inquilino paga hasta un tope de tanto, no importa las expensas, como se llamen, ordinarias, extraordinarias, eso no tiene ninguna característica, se asume el canon locativo más un tanto por ciento de expensas, y no importa el criterio que tengan que tener. Bien, eso en cuanto a la obligación de pagar expensas. La obligación de la regulación de las conductas, sí, por supuesto, puede ser llevado a juicio e incluso puede haber orden de desalojo. Acá una de las previsiones del 2069, además de hacer cesar, es
el desalojo cuando se trata de un inquilino o de un tenedor, o de un poseedor ilegítimo, por supuesto, cuando son reiteradas estas alteraciones a la buena convivencia. Y en cuanto a las legitimaciones, bueno, para hacer conservar en principio del propietario y de los demás poseedores legítimos de derechos reales menores al dominio, a la conservación. Y en cuanto a la regulación del uso, bueno, aparentemente podríamos consensuar, y esto, bueno, lógicamente depende luego de cómo lo recepta, lo admite cada tribunal en cuanto a la legitimación del inquilino, que en principio no existe de forzar al consorcio a hacerlo cumplir, pero lo podría lograr si un acta de asamblea lo escucha al inquilino y lo resuelve y le dice al administrador que lleve adelante la acción para hacer cesar la conducta de otro, o bien acceder a estas vías legitimándose. Pasa que también acá se puede dar la característica de que deja de ser tenedor en cualquier momento, bien por una resolución del contrato pretemporal, por un incumplimiento, o bien porque se cumplió el plazo. Entonces se cae la acción esta también, porque no se traslada a quien la continúa, porque el que lo sufría es y quizá el que viene no lo sufre por ciertas características personales, no le molesta o no tiene la incidencia o no tiene la enemistad con quien se lo está haciendo sufrir de otro lado. Bueno, un poco es eso, y decíamos con respecto a que el inquilino sí tiene otras atribuciones, son las que se verifican a través de este órgano en particular, con su regulación de actividad por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o la provincia que lo tenga regulado, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, también de Salta, de Santa Fe en algunas partes, algunas localidades como Pinamar, que tienen matriculación también de los administradores. Bien, con la matrícula y la habilitación de la actividad profesional, y allí el consorcista, que no es copropietario, porque consorcistas son todos, por supuesto, es el conjunto, es el género. Copropietario es una especificación dentro del género, y consorcistas no copropietarios son todos los demás, mujer, hijo, padre, parientes, familiares que conviven ahí, residentes, tenedores, poseedores legítimos de derechos reales menores, poseedores ilegítimos, usupadrinos, todos quienes residen y forman parte de la comunidad consorcial, bueno, la posibilidad de denunciar infracciones, la denuncia de infracciones ante la autoridad contralor de la actividad del administrador, que si bien en las normativas internas de exigibilidad quien está legitimado inciden sobre el acompañamiento de una factura de ABL o de alguna característica que lo ligue al denunciante con el inmueble, bueno, eso no le impide la legitimación a todos, porque no hay ninguna ley que establezca que no lo puedan hacer todos. Lo que se pide es que de alguna manera se justifique la relación de estar allí y tener algún grado de interés para que el gobierno absorba su denuncia y la lleve adelante contra quien está incumpliendo o alguna de las normativas de la 941, de la 14701, en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad, alguna de las infracciones, y se le permita admitir esa denuncia. A denuncia que tiene desde que la suelta el denunciante y la toma, la asume y la recoge y la lleva adelante el gobierno, tiene una etapa de conciliación posible, en la cual ambas partes, el denunciante y el denunciado, pueden convenir en hacerla cesar, en hacerla caer si se satisface, y allí tienen legitimación todos los inquilinos. Y una de ellas, paradójicamente, es la del recibo de expensas, la de
obtener un recibo por el pago de expensas con las características que establece el 9, inciso, bueno, creo que inciso K, inciso L de la 941, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se nutre el tenedor, que no es el obligado frente al consorcio, de las características de esta denuncia cuando no tiene legitimación de fondo? Bueno, por la vía reglamentaria, sí se nutre de esa facultad de denunciar por el incumplimiento, porque en definitiva no está acabando su obligación frente al consorcio de pagar expensas, sino habiendo depositado en la cuenta bancaria y ofreciendo el comprobante para que el consorcio le expida el recibo, que son las manos del consorcio y no lo ejecutan, no extienden el recibo, bueno, la ley lo ayuda a través de la reglamentación como una sanción porque está ejecutando mal su actividad profesional, de evitar extender el recibo para quien sea que haya abonado, porque si bien el obligado es la unidad funcional y el titular, el pago lo puede hacer cualquiera. El consorcio no le interesa quién haga el pago lo recibe de cualquiera, de o del padre o de un amigo del propietario de la unidad que esté en otro lado, eso no importa. Importa quien haya depositado y quien exija el recibo. Por supuesto que también lo puede exigir el propietario a través de una acción de consignación de expensa cuando no le extiende el recibo correspondiente, pero eso en la vía civil y en relación, en vínculo con el copropietario, con el consorcio. Ahora, una de las características sí es esta, por ejemplo, marcamos una en la cual el inquilino sí está relacionado con el administrador y tiene otro tipo de derechos, si bien no son personalizados, sino simplemente la denuncia, que es reportar al Estado la infracción de alguien para que el Estado la corrija, pero también puede ir acompañada de un daño eh, eh, de un daño personal, o daño directo, como se le llama. Un daño personal directo, es decir, que sufrió un daño por la incompetencia o la mala práctica del administrador. Y bueno, ahí tiene otro derecho, el daño directo. Por ejemplo, que se haya repuesto un tanque o se haya limpiado y se haya pintado un tanque y se cargó de agua y se proveyó del líquido antes de secarse y bueno, fue adherida parte de pintura con el agua y las tomaron el inquilino y su familia, se intoxicaron y bueno, hay un daño directo, quizá reclamable al consorcio, reclamable al propietario porque no le cedió la tenencia de la unidad en las condiciones que tenía que tener, es decir, reclamable por este vínculo contractual, o escrito o verbal, no importa, eso es un contrato de ceder, o reclamable al consorcio por el daño generado por una parte común que está a cargo de es decir, de todos, y porque existe la responsabilidad civil frente a terceros, y ahí tendríamos que considerar si son terceros o son membresía de la comunidad. Bueno, en principio, en este sufrimiento un perjuicio serían terceros, podrían tener contra el consorcio más allá de este vínculo, quiere decir que ocupantes usurpadores también, aunque estén usurpando, bueno, pero pueden estar en camino a usucapir y ser luego directamente propietarios, poseedores legítimos concedidos por implantados en esa posición por una sentencia de adquisición prescriptiva, por supuesto. Bueno, entonces existen todo este tipo de vínculos. Y además, con respecto a la obligación de pagar expensas, como habíamos dicho, no le corresponde al inquilino, pero sí a los poseedores más allá de la tenencia, es decir, a los que revisten la calidad de poseedores, sí, sean legítimos o ilegítimos. Es decir, los legítimos de derechos reales de usufructo de su habitación o los ilegítimos de boletos de compraventa, de herencia, sin partición, de usurpación, lo que fuere. ¿Por qué? Pero eso más que por una cuestión de fondo, es por una cuestión procesal, porque en la subasta pública luego hay que ir a desalojar y no se puede encontrar en una vía ejecutiva la oposición a una posesión cuestionando virtudes de
de litigar por derechos que hacen a la relación con la cosa, es decir, de acciones posesorias, de acciones reales, en las cuales se discute ya si hay reivindicación o no, quién tiene mejor derecho de estar ahí, si el poseedor o quien dice ser el titular a quien demandó el consorcio por publicidad registral y no por publicidad posesoria a quien lo posea. Bueno, si hay publicidad posesoria es saber quién lo está poseyendo, que no es el titular, también codemandará para que tenga el espacio de la debida defensa judicial y luego al momento de desalojar no pueda oponer algún tipo de derecho que invada o que impida el desalojo en el juicio ejecutivo. Bueno, básicamente esto, como se ve, hay varias cavidades para ahora dar un poco más. Fundamentalmente, si tienen derecho los inquilinos a reclamar el estado de conservación con el titular, salvo si se consideran inmisiones y puede llegar a entrar dentro de los derechos inherentes a la tenencia y tener legitimación propia para con el consorcio, evitando las inmisiones de otros. Y con respecto a las expensas, no está obligado con el consorcio, pero tampoco puede hacer reclamo con respecto a expensas que le está cobrando a la unidad funcional del consorcio, porque se la cobra a la unidad funcional, que es de otro. Entonces el vínculo es de otro. Tendrá que ir por su convenio a reclamarle a ese si las expensas están dentro o no de su contratación. Y por el otro lado, de recibir reclamo del consorcio para el pago tampoco, salvo que sean los poseedores, esos sí pueden ser coejecutados junto con el titular registral, el poseedor, quien tiene la publicidad posesoria y quien tiene la publicidad registral. Bueno, un poco eso con respecto a inquilinos.